En la selva llena de misterios, un valiente animal siempre se destaca por su implacable resistencia a los depredadores de otras especies. Era el jabalí, una criatura primitiva que poseía agudos instintos de autodefensa e inteligencia astuta. Estés donde estés, deja que Documental de Animales decodifique el mundo salvaje a través del video. Momentos en que los animales se metieron con el jabalí equivocado. A diferencia de las imágenes que escapan fácilmente y se mantienen alejadas en la naturaleza, el jabalí es fuerte, decidido y no es fácil de derrotar. Aunque sus oponentes son temibles depredadores, no dudan en rechazar una confrontación. En la naturaleza, el jabalí es a menudo uno de los objetivos depredadores de los leones. Los leones son uno de los depredadores más poderosos del planeta, tienen una estructura social compleja y a menudo cazan en grupos para aumentar la eficiencia de la caza. Los leones cazan y atacan principalmente a los jabalíes cuando aparecen en la vista y tienen condiciones favorables. En la caza, el león utiliza su velocidad, fuerza y habilidades de caza para perseguir al jabalí y lanzar un ataque sorpresa. Los leones a menudo cooperan entre sí, compartiendo roles en la caza y derrotando a la presa acercándose desde muchas direcciones diferentes para dejar al jabalí sin opción de escapar de la caza. Los leones no dudan en acudir al territorio del jabalí para atacar y sacar el cebo de la madriguera donde se esconden. El jabalí trató de pelear ferozmente, dificultándole al león sacarlo de la guarida, pero con el gran número y la fuerza feroz, el jabalí es difícil de resistir. Los leones siempre utilizan la táctica del acecho. Al acercarse al jabalí, aparece rápidamente y se precipita en un ataque sorpresa. A pesar de que era una especie bastante resistente a ser cazada, también era difícil evitar este tipo de emboscadas. Estas tácticas de acecho demuestran la inteligencia y el talento del león para cazar y preservar su territorio. El jabalí y el jaguar son animales salvajes con un alto instinto de autodefensa y pueden luchar ferozmente ante el conflicto y la depredación. Al ser perseguido por un jaguar, este intenta contraatacar al invasor. El jabalí tiene colmillos afilados y posturas robustas. Utiliza estas armas para atacar y defender su territorio, especialmente cuando se siente amenazado. Entonces, cuando el jaguar atacó, ambos animales libraron una feroz batalla. Nadie se rindió. El jaguar es ávido de presas y el jabalí también es fuerte en resistencia. Sin embargo, el jaguar es en realidad uno de los depredadores más fuertes y sabios del bosque. Son cazadores astutos y ágiles y tienen excelentes habilidades para esconderse, lo que les permite acercarse a sus presas sin ser detectados. Aunque los jabalíes también son capaces de defenderse y tienen colmillos afilados contra los jaguares, los ataques de los jaguares suelen ser bastante rápidos e inesperados, lo que dificulta que los jabalíes escapen de la persecución.
Gracias a sus afilados colmillos, el jaguar atravesó la carne y penetró profundamente el cuerpo del jabalí. Los jaguares a menudo se enfocan en los puntos débiles como el cuello, la garganta o los tobillos para dañar los sistemas respiratorios o arteriovenoso de sus presas, lo que facilita el control y la muerte. La forma de ataque por presas circundantes es una de las tácticas habituales de los perros salvajes a la hora de cazar. Cuando hordas de perros salvajes encuentran jabalíes, cooperarán y atacarán desde diferentes direcciones. Algunos perros intentan bloquear la salida del jabalí, mientras que otros se acercan por detrás o por los lados. Estos perros mostrarán organización y coordinación al atacar al objetivo. Rodear y atacar desde muchos lados ayuda a distraer al jabalí y dejarlo impotente frente a un gran número de depredadores. Cuando el jabalí se siente amenazado y no puede huir, los perros salvajes lanzan un ataque conjunto usando sus afiladas garras y poderosos brazos para atacar y matar al jabalí. Los cocodrilos son una especie extremadamente territorial. Cuando el jabalí llegó al área del río, los cocodrilos vieron y sintieron que el jabalí era un objetivo probable y rápidamente lanzaron un ataque. Los cocodrilos saltan del agua, usan dientes afilados para morder y jalar jabalíes bajo el agua. Los jabalíes son de hecho omnívoros y tienen la costumbre de cazar animales pequeños, pero no son verdaderos depredadores. En algunos casos, si los jabalíes tienen problemas para encontrar comida, pueden cazar como monos. Utilizan colmillos afilados para apuñalar a los monos. Con muchas de esas puñaladas, los monos resultan gravemente heridos y se convierten en el alimento del jabalí. Los gritos resonaron por todo el bosque como símbolo de la terrible guerra que estaba por comenzar. La jauría de perros salvajes fue a la guarida del jabalí para lanzar un ataque salvaje. El jabalí yacía inmóvil dentro de su guarida asustado. No había ningún lugar donde esconderse mientras los perros salvajes se acercaban cada vez más. Perros agresivos cavaron y sacaron al jabalí de la cueva. El jabalí se levantó, intentando resistir el brutal ataque de los perros. Las picaduras desgarraron la carne y se escucharon gritos de terror. Ese fue el fin del jabalí. La vida de un jabalí es una batalla constante. En el duro mundo natural, los perros salvajes son siempre una amenaza inminente.
estado de caza, siempre dispuestos a atacar en cualquier momento y en cualquier lugar. Todos los jabalíes tienen que vivir en alerta. Siempre deben mantener la vista alerta. El olor y el sonido de los perros salvajes son siempre amenazadores y hacen que los jabalíes estén siempre dispuestos a huir o esconderse en barrancos, madrigueras o árboles densos. Cuando los perros salvajes entraron en el territorio del jabalí, comenzó la lucha despiadada. Una jauría de perros salvajes persiguió a los jabalíes hasta el charco. Toda la jauría de perros todavía estaba decidida a sacar al jabalí del agua para llevar a cabo el brutal ataque. Jabalíes tratando de aprovechar cada oportunidad para escapar de la persecución de los perros. Sin embargo, no había ningún lugar donde esconderse y los perros callejeros no se dieron por vencidos ni poco. La brutalidad de los perros salvajes es demasiado fuerte. Se mordieron la carne y se gritaron unos a otros en una guerra sangrienta. Los jabalíes sintieron dolor y lucharon impotentes ante el ataque masivo de los perros salvajes. La feroz batalla continuó en un lugar abrasador y desértico. Los perros salvajes persiguieron a los jabalíes en medio del calor abrasador y los jabalíes, cansados por la huida, no pudieron defenderse de los perros que se acercaban. Una jauría de perros salvajes los persiguió, mordiéndoles la carne, y sus gritos de dolor resonaron en el seco desierto. Finalmente, los perros salvajes atraparon al jabalí. El jabalí, dolorido e indefenso, no pudo resistir los ataques de todos lados. Los perros compiten para desgarrar la carne. Esta cacería termina en muerte y brutalidad. Otra guerra le sobrevino al jabalí y esta vez ya no tuvo fuerzas para resistir. Una jauría de perros salvajes los persiguió y después de una serie de carreras y ataques agotadores, el jabalí finalmente cayó al suelo. El jabalí tiene dolor y está cansado. Su brutalidad no dejó a los jabalíes otra opción. Decidió quedarse quieto sin resistir más. Dejando que los perros mordieran y desgarraran su carne. El jabalí siente cada mordisco doloroso, pero no le quedan fuerzas para contraatacar o huir. Es derrota, impotencia ante la brutalidad de la naturaleza salvaje. Al final, a pesar de intentar huir, el jabalí no pudo vencer la fuerza colectiva de los perros salvajes. El jabalí no tuvo más remedio que aceptar la brutalidad de los perros. La jauría de perros salvajes, llena de satisfacción, siguió destrozando al jabalí.
los jabalíes se han convertido en parte de la cadena alimentaria natural, una presa exitosa para los perros salvajes. Esta guerra terminó bajo el oscuro reinado de los perros salvajes y los jabalíes, bajo la crueldad de los perros salvajes, perdieron la vida. Esta es la dureza de la vida en la naturaleza. Donde la muerte y la vida siempre se oponen. El peligro existe en todas partes y puede aparecer en cualquier momento. Para reducir esos peligros, los jabalíes eligen esconderse debajo de las cuevas de tierra. Sin embargo, eso todavía no hace que los depredadores pierdan la oportunidad, por lo que las madres jabalíes necesitan mucha vigilancia para garantizar la seguridad. Salir de la madriguera para alimentarse del pastizal es extremadamente peligroso. Requiriendo mucha vigilancia, al detectar peligro, entrarán en la cueva. Sin embargo, sus madrigueras también tienen sus propias desventajas de que no hay una ruta de escape. Frente al guepardo, un jabalí adulto se ve obligado a atraer al enemigo para que los cachorros puedan irse con seguridad. Luego, los otros jabalíes atacaron y apuntaron con sus colmillos al enemigo, liberando con éxito a sus compañeros y asegurando la seguridad de los cachorros. O cuando no pueden usar este método, de repente saldrán corriendo de la cueva para atacar al depredador. Un jabalí distraerá la concentración del león y otros jabalíes aprovecharán la oportunidad para huir del rey. Otra toma en las praderas de un jabalí capturado por una manada de leones, la leona madre y sus cachorros. Ante el hambre, el león intenta acercarse a su presa, pero cuando se acerca, es constantemente amenazado e incluso casi atacado. Las leonas suelen ser bastante cautelosas porque todavía tienen que criar cachorros jóvenes. A su manera, los jabalíes hacen que los depredadores se sientan incómodos por su culpa sin poder hacer nada. El jabalí es un animal sensible, son bastante ágiles cuando detectan enemigos que se acercan. Los rápidos reflejos ayudan a la familia de jabalíes a escapar de las garras del leopardo. Sin embargo, por la noche, los jabalíes se alimentan fácilmente para encontrarse con leopardos. Este cazador tiene la habilidad de esconderse extremadamente bien. Pasan mucho tiempo esperando al pacoquero cerca de la entrada de la cueva. Cuando el jabalí sale corriendo, el leopardo usará la velocidad más rápida para atrapar a la presa. Pero un jabalí no es una presa fácil de matar en un instante. Los leopardos requieren mucho trabajo para derrotar a este animal.
Vida dura, el peligro siempre existe en todas partes. Hay momentos en que un jabalí tiene que enfrentarse a los dos enemigos más peligrosos en las praderas al mismo tiempo. En un momento en que el jabalí casi se desespera bajo las garras del leopardo, la llegada de la hiena le salvó la vida. El jabalí usa la rivalidad de dos depredadores como una oportunidad para escapar. Aprovechó la distracción del leopardo para escapar para atacar al leopardo y luego escapó rápidamente. Por lo general, cuando se enfrentan al límite de la vida y la muerte, el deseo de vivir es la fuerza motriz que les ayuda a luchar. Este jabalí incluso atacó al leopardo para esconderse en un árbol. Especialmente con el instinto de una madre, pueden hacer cualquier cosa por sus hijos. En una situación peligrosa, la madre jabalí lanzó al león por los aires para rescatar al cachorro. Incluso los depredadores imprudentes como las hienas no se atreven a acercarse debido a la ferocidad de la madre jabalí. Los colmillos del jabalí son armas extremadamente peligrosas. Un guepardo casi muere por su error. La velocidad es la ventaja del guepardo, pero en este caso lo pone en riesgo. Cuando el enemigo estaba cerca, el jabalí dio un paso atrás para dejar pasar al enemigo. Cuando el enemigo giró, cargó directamente contra el enemigo, lo que provocó que los colmillos del jabalí casi apuñalaran al guepardo en el estómago. Los facoqueros omnívoros, cuando están acorralados, no tienen miedo de comerse al cachorro entero de un depredador. Este jabalí hirió a un guepardo joven. El jabalí es un animal común en las praderas africanas. Son animales un poco inusuales. No son completamente herbívoros. Cuando tienen hambre, pueden atacar a las crías de otros herbívoros. Incluso los jabalíes infantiles del amor rivalizan y comen carne sin piedad. Al poseer un tamaño no demasiado grande, se consideran presas ideales para muchos depredadores. Eso significa que tienen que enfrentarse constantemente al peligro. Sin embargo, los jabalíes no son presas fáciles de someter. Tienen la ventaja de dos colmillos y una fuerte resistencia. Cuando están en peligro, los jabalíes pueden acelerar asombrosamente. Los leones son depredadores extremadamente hábiles y violentos con su presa elegida. Pero también tienen que ver desaparecer al jabalí con impotencia. Ya sabes, los leones son depredadores sigilosos. Se acercan a sus presas de manera muy profesional. La mayoría de las veces cuando la presa los descubre, es demasiado tarde. Pero con el jabalí es todo lo contrario. Los jabalíes tienen un agudo sentido del oído que les ayudan a sentir el peligro. Reaccionan muy rápidamente cuando son atacados.
Además, también saben cómo coordinarse con sus compañeros para salvarse mutuamente de los ataques enemigos. A veces huir no es la forma más efectiva. Este jabalí fue atacado repetidamente por un león. Una de sus patas ha resultado herida. Si sigue corriendo, puede quemarse y morir. En este punto se han utilizado dos caninos. El jabalí golpea continuamente al león para que la leona no pueda encontrar el punto débil. Al final, la leona tuvo que rendirse porque si lastimaba a sus cachorros estaría en peligro. Después de dejar el ataque del cachorro de león, el jabalí se ve obligado a buscar una nueva guarida. La distancia que caminó hizo que su pierna le doliera cada vez más. Se vio obligado a encontrar una nueva madriguera para esconderse. Afortunadamente, encontró una madriguera abandonada y comenzó a usar sus colmillos para cavar más profundo y poder esconderse temporalmente. Pero ya sabes, para los animales que se consideran presas, las piernas son vida. La cueva fue descubierta rápidamente por un leopardo y no pasó mucho tiempo antes de que capturara al jabalí herido y se comiera al pobre animal. Por lo general, cuando se ataca la cueva, los jabalíes estarán en una posición lista. Siempre que el intruso esté distraído, saldrá corriendo y se precipitarán directamente hacia el enemigo. Eso puede herir o asustar al depredador y el jabalí puede escapar. Incluso si es una manada de leones. Pero la pierna del otro jabalí resultó herida, lo que no le permitió hacerlo. Aunque posee muchas ventajas para enfrentarse al enemigo, no significa que al jabalí se le permita vagar y alimentarse libremente en el territorio del león. No importa cuán inteligentes y ágiles sean, solo son herbívoros. Cuando chocan con depredadores profesionales como los leones, todavía no son rival. Especialmente los jabalíes jóvenes no son lo suficientemente fuertes para huir, ni son lo suficientemente fuertes para herir al león. Entrar en el territorio de los leones es como ofrecerle comida al león. La vida salvaje siempre es cruel y sin ningún favor para nadie. No habrá demasiadas oportunidades para que corrijan esos errores. Lo que les espera puede ser una muerte dolorosa e inmediata. Deja tus pensamientos abajo en los comentarios, no duden en hacernos preguntas, Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir haciendo videos más interesantes en el futuro. Hola y nos vemos en los próximos videos.
Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones.